¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Se Vemos por la pantalla de Artigas Televisión. Estamos comenzando un gran programa. Tenemos un íntimo hoy imperdible. Hoy nos vamos a emocionar. También vamos a conocer un montón de la vida de un gran músico como es Irio Suárez. Irio Pinocho Suárez charló con nosotros en un íntimo, reitero, imperdible y exclusivo, hablando desde sus comienzos, repasando grandes grupos que hubieron en Artigas, también cantando y emocionándonos y hablando mucho también de la banda municipal que cumplió 99 años y que va rumbo al primer centenario, que no es poca cosa. En forma ininterrumpida la transforma en la banda más añeja que tiene el Uruguay. Nosotros comenzamos, como siempre te decimos, por Vera TV para el mundo entero, también por el viejo Canal 3 a través de aire en la grilla del cable CBA, con un gran programa de colección con Irio Suárez, un íntimo imperdible. A partir de este momento le vamos a mostrar lo que hicimos junto a Romina Negro en la casa de Pinocho Suárez. Bienvenidos. Irio, el placer de que nos hayas recibido en tu casa para conocer un poco más de uno de los músicos más importantes que tiene Artigas y el norte del Uruguay. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la diferencia de ustedes de elegirme para formar parte del programa y bueno, les contaremos algo de no sé si de mí o de la banda de música. Vamos a comenzar, la excusa es la banda, pero evidentemente tenemos todo un programa para hablar con vos. Vamos a conocerte también tus inicios en la música, vamos a conocer por qué tu gusto por la música, anécdotas, un montón de cosas. Tenemos bastante tiempo, pero la excusa, como vos decías, fue o es el aniversario número 99 de la banda. ¿Qué es la banda de música para vos? Bueno, la banda de música para mí fue desde el comienzo y hasta ahora mi meta, ¿no? Mi vida. Me he dedicado una cantidad de años. ¿Cuántos años? Hace 48 años que estoy. Y siempre comencé como músico en la banda, en una vacante de mi padre. Mi padre era músico de la banda. Y al fallecer mi padre, yo entro en la vacante de él como saxofonista. ¿Y ya te gustaba la música desde pequeño? Sí, o sea, yo empiezo en la música desde muy pequeño, porque la orquesta de mi padre y mis tíos, que era la Jazz Hermanos Suárez, jazz y típica hacían, tocaban desde los años, creo que de los años 40 y algo, ya tocaban música y tenían orquesta, y yo desde chiquito empecé a meterme en la música y en la percusión, que es el primer instrumento que aprendí fue percusión, todo tipo de accesorios percusivos, y los bongos, que los bongos fue el instrumento que utilicé para tocar en la orquesta de mi padre. ¿Quién te enseñó? ¿Fue tu padre mismo que te enseñó o tuviste algún profesor o aprendiste mirando? No, o sea, aprendí con mi tío Neri, que era el que tocaba la batería en la orquesta, y me enseñó los primeros, los inicios de cómo sentarme, de cómo agarrar los palillos, cómo hacer los toques en los tambores. Y luego yo, lógicamente, cuando fui creciendo, fui asimilando otras cosas, mirando a la gente. En aquella época no teníamos internet, tampoco televisión. Era todo lo que veías en vivo. Era lo que veías en vivo, tenías que asimilarlo rápido para aprender. ¿Cuál era tu referente en aquel tiempo? Porque expliquémosle a los televidentes que ahora uno tiene gusto por alguien porque lo ve por internet, porque lo ve por la tele, porque hay un montón de shows que uno puede descargarlos de internet y amar a un cantante o a otro más que a otro. Siempre hay uno mejor que el otro, siempre hay un más marketinero que el otro. Pero en aquel tiempo, ¿cuál era tu referente en aquellos años de Artigas? ¿A quién vos mirabas y decías, pucha, un día quiero ser como él? Bueno, a mí siempre me gustó, vamos a decir, en la parte del instrumento, que mi instrumento era la batería. Yo tocaba la batería, mi referente era el baterista de Los Iracundos, Juano, que era un excelente baterista, un profesional. En aquella época Los Iracundos era, no sé, como un Ricky Martin, ahora era el grupo del momento. Los Iracundos eran lo máximo. Y siguen siendo, ¿no? Bueno, siguen teniendo vigencia. Era un referente que lo veía, cada vez que lo veía,
vinieron muchas veces Artigas y nosotros tuvimos suerte de actuar con ellos en otros lugares del país, cuando teníamos el grupo Los Boanes, el grupo Rebelde, en esa época que éramos bien jovencitos, y aprendíamos mirando, como te decía, ¿no? En ese instrumento fue Juano, y en la voz me inclinaba por Roberto Carlos, que es mi ídolo, y Eduardo Franco. ¿Por qué tu ídolo, Roberto Carlos? Aparte que vos, por ejemplo, cantás algunos temas, tocan algunos temas en la banda de música de Roberto Carlos, también vos ahora me decís que es tu ídolo. ¿Qué es lo que te atrapó de Roberto Carlos? El carisma, cómo canta, porque es un personaje fuerte, ¿no? Sí, Roberto Carlos, en el momento que te hablo, que era mi referente de cantor, o Eduardo Franco, los dos más o menos los equilibra, los dos como referentes. Me gustaba el estilo de cantar de ellos, y me adaptaba también con mi voz y en mis comienzos a imitarlos un poco y a tener ese toquecito que tenés que hacerlo cuando haces un tema de cierto cantante o algo, tener el toque para que parezca que es un tema cantado por Roberto Carlos, o parezca que es un tema cantado por Eduardo Franco. Y eso fue lo que me gustó de ellos, que eran diferentes, ¿no? Son diferentes, inimitables prácticamente, pero siempre me forcé desde jovencito en imitarlos. Ahora vos, hablando de imitación, ahora que justamente hablas de dos de tus referentes, dos grosos de la música, que como es el cantante de Los Iracundos, o como fue el cantante de Los Iracundos, y también Roberto Carlos, que en la actualidad sigue siendo un boom en Brasil, y cuando la vida tal vez haga que ya no esté más entre nosotros, lo que será de los brasileños con ese homenaje que se harán, porque si lo homenajean en vida, me imagino, evidentemente, ojalá que falte mucho, pero si un día, cuando vaya a desaparecer Roberto Carlos de la vida, lo que va a ser, ¿no?, en Brasil, porque creo que va a ser aún más de lo que fue con Ayrton Senna, por ejemplo. Sí, es realmente, como lo dicen creo ellos, que más que con Senna, más que con Pelé, yo creo que Roberto Carlos va a ser un boom eso. Es el rey, ¿no? O sea, y a mí lo que más también me atrapaba, fuera del estilo de voz y de cantor, era la composición, porque siempre desde muy joven me gustó componer. Entonces admiraba las composiciones, el modo de componían canciones, tanto él como Eduardo Franco. Encuentro la sencillez en los textos y la sencillez en la música. Y la historia, ¿no?, que cuentan, siempre a través de la música. Siempre a través de la música queda en la historia, en el tiempo. Uno va visualizando y ve el Roberto Carlos de los años 60 o el Eduardo Franco de los años 60 y los ve ahora actualmente, y la vigencia que tiene todo ese tipo de música y de textos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tocaste un tema importante, tanto Franco como Roberto Carlos, como otros tantos, ellas y ellos que componían en aquellos años 60, 70, 80, componían, contaban una historia y transmitían. Ahora cuando escuchás la música moderna, que hay muchos músicos, después de eso iremos hablando también más adelante, ¿qué opinás de que hayan tantos músicos o tantas personas que se consideran músicos? Porque tal vez no llegan a ese nombre, ¿no? Pero ¿qué notas vos cuando ahora escuchás algún tema que se hace famoso, que es un hit, y no tiene tal vez la historia que tenían los temas de Roberto Carlos, de Franco? Vos sos de escucharlo y decir, pucha, ahora hace cualquiera música, con todo respeto, ¿no? Sí, con el debido respeto. Hay mucho marketing, mucha propaganda y mucho... ¿Y eso es bueno o malo? Y quizás sea bueno, no sé. Depende, porque ahora con el estribillo pegadizo canto hasta yo. Me arreglan la voz y canto yo. Sí. Se hace un boom de una música y recorre el mundo y lo cantan en otros idiomas. Pero eso no quiere decir que esa música perdure por 50 años, por decir algo, ¿no? ¿Y por qué Roberto Carlos, Franco y todos esos perduran, pensás vos? Pienso porque la composición está muy bien. Está muy bien el texto y la música. Tiene vigencia porque tiene algo, tiene una magia, ¿no? Que es lo que le dan los compositores, que eso perdure. Hay muchos compositores fuera de estos preferidos míos, que los fui descubriendo después más adelante, que también tienen ese tipo de magia que para mí es perdurable, porque lo otro es aceptable en el momento.
y por la propaganda y por todo lo que eso acarrea, yo qué sé, la gente lo prefiere. Pero también es lógico, no todo el mundo es entendido en música o entendido en letras y en textos. Por eso que también hay que contemplar esa parte del público, ¿no? Vos sabiendo tanto, ¿sos crítico? ¿Sos como un técnico de fútbol o como una persona que es idónea, como un médico tal vez, cuando ve una película de estas modernas que hay de operaciones y de emergencia, tal vez dice, yo hubiera hecho tal cosa? Un técnico de fútbol está viendo un partido y dice, yo hubiera hecho tal cambio. Vos como músico, cuando escuchás un tema de estos grupos nuevos, ¿opinás también para vos o para tu familia? Decís, che, eso está mal, eso... ¿Yo hubiera hecho esto? ¿Sos crítico o no? No me creo un crítico, sino que más bien no me meto en esa parte porque no estoy dentro de esa parte. O sea, no entré a convivir con ese tipo de composición musical, entonces no me siento capacitado como para hacer una crítica. Pero sí, lógicamente, puedo decir que no me gusta, o sea, prefiero otra cosa. Está bueno. Sí. Dos más antes de irnos a la pausa con la cámara de Romena en este patio espectacular que tiene Irio, que realmente nos encanta, y hoy en una jornada de invierno, pero que está agradable, primaveral o otoñal. Realmente lindo, ¿no? Mezclado, está lindo. Sí, está si no, días atrás no podríamos estar acá ahí en el patio ni pensar, ¿no? Sí. Contame, ¿quién te puso Pinocho? Pinocho fue mi hermana mayor que me puso porque cuando... nosotros somos 3 hermanos, tengo una hermana mayor y una menor. Yo soy el del medio. Y no pensaron que iba a venir un varón. En aquella época no habían... no había ecografías 3D, 4D, como no. ahora. Entonces, bueno, se suponía, mira, debe ser un varón. Y ella y mi hermana mayor dijo, bueno, si es un varón, va a venir mi Pinocho. ¿Por qué? Porque en esa época se escuchaba un programa por la radio que lo hacía Juan Carlos Mareco Pinocho, un comediante argentino que hacía un programa para niños, imitaba animales y hacía cuentos, entonces ella escuchaba por la radio en esa época, lo que había era radio. La radio platea, ¿no? Aquellos tiempos de que uno escuchaba tal vez una película, acá estaba D'Angelo, por ejemplo, en el Uruguay, pero a través de la radio, la magia, lo que era la cosa. La radio, si uno cuenta, por ejemplo, la gente... La juventud ahora no te cree. Sí, no ya no escucha radio porque escucha por internet, pero en aquel tiempo se imaginaban una película o se imaginaban una situación a través de estos grandes actores del Río de la Plata, en Uruguay o en Argentina. Las radios, uno se sentaba frente al receptor de radio, que eran aquellas radios grandes, aquellas radios con valvuladas, que agarraban onda corta, onda larga, onda media, bueno, tenían todo eso. Entonces se escuchaban mucho las novelas y los programas, y uno se sentaba frente a la radio como si fuese a ver algo. Como si fuese un proyecto de televisor. Se juntaba la familia como ahora para ver un partido de la Champions, pero claro, para escuchar un programa en la radio. Para escuchar un programa en la radio, y yo de niño curtí eso. Mi hermana es mayor. ¿Eso ayudaba para componer esa unión familiar? Porque ahora creo que es más difícil, opino yo, atrevido. El otro día entrevistaba a otro músico joven artiense como es Santiago Arbiza, que también le gusta componer y ha compuesto algunos temas para Montevideo. Salvando las diferencias, él me decía que ahora es todo mucho más moderno. Él se le ocurre alguna canción en la calle, la nota en el celular y algo cotidiano o algo de internet, así compone. Pero ustedes antes tenían la unión de la familia, estaban muchas horas conversando, de ahí salían las composiciones, ¿no? Salían las cosas, claro, de ahí. Uno para hacer, yo empecé con poca edad, con unos 14 años, 13, 14 años, empecé a componer folclore, música de folclore con... ¿Qué fue lo primero que compusiste? Lo primero que vos recuerdes que se te vino a la mente, lo primero que de tu cabeza te lo ideaste en un papel, ¿qué fue? Bueno, yo más bien, nosotros nos juntábamos con un amigo que era Ubaldo Rodríguez, que compusimos mucha música de folclore, y nos gustaba mucho el inicio del folclore uruguayo, porque en esa época lo que se curtía era el folclore argentino. En las radios solo se escuchaba cantores y conjuntos argentinos de folclore, y nosotros nos gustaba el folclore uruguayo, que donde se centraba en aquellos de antes, como Alan Gómez,
y como Osiris Rodríguez Castillo, Aníbal Zampayo. Esa era la gente del folclore uruguayo que estaba en esa época. Y nosotros nos gustaba hacer, y siempre nos gustó también hacer cosas nuestras, porque yo escuchaba, por ejemplo, una canción que hablaba del río Arapey o de cualquier otro río, y decía, y yo quiero hacer una canción que hable del río mío, de mi río, del río Cuaraín, por ejemplo, o de mis cerros o mis lugares. Entonces empezamos en esa textura a componer y nos sentábamos juntos y empezábamos a hacer una letra. Bueno, y después terminábamos una letra y él decía, bueno, te dejo para vos la música, yo me animo a hacer la letra, la música no me animo. Y así fuimos componiendo mucho tiempo, ¿no? Muy bien, estamos conociendo a un grande como es Irio Pinocho Suárez, que lo vamos a seguir conociendo porque queda mucho por hablar con él, quedan los primeros pasos en la banda, las primeras actuaciones antes de la banda, en esos grupos que él nombró en la década de los 60, que realmente deben de haber dejado muchas cosas en su corazón, en su cabeza y también como enseñanza en su vida. De todo eso y mucho más vamos a seguir hablando con Irio Pinocho Suárez después de la pausa, break, tanda, y venimos aquí por Subemo por Artigas Televisión.